Marisol estaba sentada en su destartalado escritorio de la estrecha oficina de la empresa de construcción, estudiando minuciosamente las facturas de los materiales. Los números se desdibujaban ante sus ojos por el cansancio. Llevaba 8 años trabajando aquí y cada día era como el anterior. El viejo ordenador zumbaba como un tractor y el aire acondicionado hacía tiempo que se había estropeado. El sol colombiano ardía tras la ventana, convirtiendo la pequeña oficina en un horno. Hoy fue especialmente duro. La factura del cemento no coincidía con el albarán y era la tercera vez que Marisol recalculaba las cifras. Su jefe, el gordo y perpetuamente disgustado señor Gutiérrez, se paseaba como una nube desde por la mañana, exigiendo que todos los informes estuvieran listos por la tarde. Y para colmo, la impresora se había estropeado y ahora tenía que correr a la oficina vecina para imprimir los documentos. Marisol se frotó las sienes y miró el reloj. Las 3:30. Faltaban 4 horas para que terminara la jornada laboral y en casa la esperaba Rodolfo, que anoche había vuelto borracho y se había quejado de que la cena no estaba suficientemente caliente. No quería ni pensar en qué estado estaría hoy. «Marisol, tienes un aspecto horrible», dijo Valeria al entrar en la oficina con una bolsa de naranjas. Su amiga trabajaba de cajera en la tienda de ultramarinos de enfrente y solía pasarse por allí a la hora de comer. «Gracias por el cumplido», murmuró Marisol, sin apartar los ojos de la calculadora. Ayer Rodolfo volvió a casa borracho, despertó a toda la casa con sus cantos. Valeria se sentó en la única silla disponible y sacó 2 naranjas de la bolsa. Llevaba el pelo oscuro, recogido en una coleta, y su rostro mostraba una expresión familiar. Una mezcla de simpatía e irritación. Eran amigas desde hacía más de una década, desde que habían ido juntas a la universidad, y Valerie conocía todos los detalles de la vida familiar de Marisol. «Marisol, ¿cuántas veces puedes hacer esto? Tienes 32 años, eres una mujer inteligente, tienes un trabajo. ¿Por qué aguantar a ese alcohólico? No siempre es así. Cuando estás sobrio, puede ser bastante normal». «¿Cuando estás sobrio?», Valeria resopló. «¿Cuándo? ¿Los domingos por la mañana hasta que se despierte?». Marisol dejó la calculadora a un lado y se frotó las sienes. Le dolía la cabeza en oleadas, como consecuencia de una noche en vela. Rodolfo llegó a casa a las 2:30, subiendo las escaleras traqueteando y tarareando una canción. Luego se pasó media hora buscando en la nevera una cerveza que no estaba, maldiciendo, y finalmente se quedó dormido sobre la mesa de la cocina. Por la mañana se despertó enfadado y con resaca. La acusó de esconder el alcohol y se fue a trabajar dando un portazo. «No lo entiendes», dijo Marisol en voz baja. «Llevamos juntos 5 años. No puedo coger y marcharme». «Sí que puedes, sí que puedes. Tienes mi piso, tienes este trabajo. ¿Qué te retiene? ¿El amor?». Valeria peló una naranja y le dio la mitad a su amiga. «Marisol, mírate. Has perdido 10 kilos en los últimos 6 meses. Tienes ojeras. Tienes miedo de volver a casa». «No lo tengo», dijo Marisol, pero podía oír la incertidumbre en su voz. «Vale, no lo tienes. Entonces, ¿por qué cambias de tema cada vez que te pregunto cómo van las cosas en casa? ¿Por qué has dejado de hablar de tus planes para el fin de semana? ¿Por qué cuando suena el teléfono te sobresaltas como si esperaras malas noticias?». Valeria tenía razón y Marisol lo sabía. Durante los últimos meses había vivido como un polvorín, sin saber nunca de qué humor llegaría su marido a casa. Rodolfo podía estar alegre y cariñoso o montar un escándalo por nada. A veces se disculpaba por su comportamiento, compraba flores y prometía cambiar. Pero a los pocos días volvía a las andadas. «¿Recuerdas cómo era antes?», preguntó Marisol, mordiendo una rodaja de naranja. «Cuando nos casamos era diferente, atento, cariñoso. Soñábamos con tener hijos, con tener nuestra propia casa». «Eso fue hace 3 años», dijo Valeria con rigidez. «La gente cambia, y no siempre para mejor. Rodolfo se ha vuelto alcohólico, Marisol. Reconócelo. Está pasando por un momento difícil. La fábrica recortó los bonos, hay más trabajo y menos dinero. Bebe para aliviar el estrés». «¿El estrés?», Valerie negó con la cabeza. «Todo el mundo tiene estrés. Yo también, y tú también. Pero no lo ahogamos en alcohol todas las noches.
Marisol, estás excusando su comportamiento y eso solo lo empeora. Marisol mordió una rodaja de naranja y miró por la ventana. En el patio de enfrente, unos niños jugaban al fútbol con una pelota casera hecha con periódicos arrugados y cuerda. Sus risas parecían tan lejanas como si vinieran de otra vida. Cuando era pequeña, solía jugar en el patio con los niños del barrio. Su madre la llamaba para cenar y su padre la ayudaba con los deberes. Todo era tan simple y sencillo. ¿Y si cambia?, se preguntaba. ¿Y si me voy y se recupera y se convierte en el hombre que he llegado a querer? ¿Y si no cambia? ¿Cuántos años estás dispuesta a gastar en esos y si? ¿40? ¿50? Valeria se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Un camión de cemento bajaba por la calle, dejando tras de sí una nube de polvo. La vida en la pequeña ciudad era lenta y previsible. Todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento. ¿Sabes qué es lo que menos me gusta?, dijo Valeria sin volverse. Que has dejado de soñar. Antes decías que querías montar tu propio negocio, o hacer un curso de inglés, o al menos ir a la playa. Ahora solo piensas en no enfadar a tu marido. Era hiriente, pero justo. Marisol había olvidado realmente la última vez que había pensado en otra cosa que no fueran los problemas familiares. Todos sus sueños y planes habían pasado a un segundo plano, dando paso a una preocupación constante. Tengo que irme a casa, dijo recogiendo sus papeles en una pila. Marisol, no pasa nada, Valeria. No pasa nada, Valeria. Su amiga suspiró y se levantó de la silla. Se despidieron con un abrazo y Valeria le apretó los hombros un poco más de lo habitual. Ya sabes mi número. En todo caso, llámame cuando quieras, incluso por la noche. Lo sé, gracias. Marisol terminó su té, que hacía tiempo que se había enfriado, y empezó con sus informes. Las 4 horas restantes de la jornada laboral se hicieron penosamente lentas. El señor Gutiérrez vino 2 veces a ver si los documentos estaban listos, y cada vez fruncía el ceño al ver que el trabajo aún no estaba terminado. Por fin, a las 7:30, Marisol metió los últimos papeles en una carpeta y cerró la caja fuerte. Fuera, el sol ya se deslizaba hacia el ocaso, pero el calor seguía apretando. El viaje de vuelta a casa duró 20 minutos a pie. Marisol caminó por las polvorientas calles de la pequeña ciudad, entre casas de una sola planta con tejados quemados por el sol y pequeños patios donde las ancianas lavaban la ropa en grandes barreños. Pensó en las palabras de Valeria e intentó imaginar una vida sin Rodolfo. Su propio piso, su propia rutina, la libertad de hacer lo que quisiera. Pero por alguna razón, esta imagen no le producía alegría. Más bien la asustaba. En 5 años de matrimonio, se había acostumbrado a vivir con los problemas y estados de ánimo de los demás. ¿Y si resultaba que no sabía vivir sola? El aire tiritaba de calor y ella quería llegar a casa lo antes posible. Su casa estaba al final de la calle, una pequeña construcción de ladrillo que habían alquilado a la señora Carmen, una viuda anciana. El patio era compartido con los vecinos y solía estar tranquilo. Los ancianos se sentaban a la sombra y jugaban al dominó. Las mujeres preparaban la cena y los niños hacían los deberes. Pero hoy Marisol oyó gritos a lo lejos. Dobló la esquina y se detuvo como una pasmada. En medio del patio, Rodolfo estaba de pie sobre Osvaldo, tendido en el suelo, dándole patadas metódicamente. Su vecino intentaba cubrirse con las manos, pero los golpes seguían llegando a él. Rodolfo llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto, y se movía con inseguridad. Estaba borracho. «Rodolfo, basta», gritó Marisol acercándose. Su marido se dio la vuelta y ella vio sus ojos rojos e inflamados. Su boca olía a ron barato, mezclado con cerveza. Tenía la cara hinchada y un moratón reciente en la mejilla. Debía de haberse peleado en alguna parte. «Ah, ha llegado la mujer», murmuró tambaleándose. «Mira cómo estoy arreglando nuestro jardín. ¿Qué te pasa?» Marisol se inclinó hacia Osvaldo, que respiraba con dificultad y se sujetaba las costillas. Osvaldo Ramírez era su vecino desde hacía más de un año. Era un hombre tranquilo de unos 40 años que trabajaba como conductor de autobús y criaba a 2 hijas pequeñas después de que su mujer muriera de cáncer. Marisol a veces le ayudaba con las niñas cuando se quedaba hasta tarde en el trabajo. Él,
Me dijo que bajara la música, se quejó el vecino. Estaba acostando a las niñas. Marisol miró hacia la casa de Osvaldo. Efectivamente, había una grabadora en la ventana, reproduciendo una tranquila canción infantil. Nada que pudiera molestar a nadie. Al contrario, la música apenas se oía. Rodolfo, estás loco. ¿Por qué le pegas? Por señalarme, bramó el marido, golpeando de nuevo a Osvaldo. Nadie tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer. Yo soy el amo aquí. ¿Qué clase de amo eres tú? Resolló Osvaldo, intentando levantarse. Eres una bestia borracha, no un amo. Eso fue un error. Rodolfo estaba furioso y volvió a atacar a su vecino con los puños. Osvaldo intentó defenderse, pero estaba sobrio y cansado tras un día de trabajo, y Rodolfo estaba borracho y agresivo. Osvaldo, vete a tu cuarto, le suplicó Marisol. No te metas con él. Pero Osvaldo intentó levantarse y defenderse. Sangraba por la nariz rota y tenía el ojo izquierdo hinchado. En ese momento, Benito, un hombre bajo y robusto que trabajaba en una obra, salió corriendo de una casa vecina. Vivía enfrente y era un buen amigo de Osvaldo. Ya está bien, gritó. ¿Qué es este escándalo? Métete en tus asuntos, le espetó Rodolfo, volviéndose hacia su nuevo adversario. ¿Que me meta en tus asuntos? Es mi amigo. Y tú eres un cerdo borracho. Benito se acercó y ayudó a Osvaldo a levantarse. Rodolfo se balanceaba y apretaba los puños. Sus ojos ardían de rabia mezclada con intoxicación alcohólica. Lárgate mientras estés entero. Sal tú mismo, bruto borracho. Rodolfo se abalanzó sobre Benito con los puños, pero este era más rápido y estaba más sobrio. Esquivó un puñetazo y contraatacó con un puñetazo en el estómago. Rodolfo se dobló por la mitad, y Osvaldo, a pesar de la paliza, también apretó los puños. «¡Escoria!», gimió y golpeó a Rodolfo en la cara. El marido de Marisol cayó al suelo, pero un segundo después se levantó de un salto e intentó atacar de nuevo. Sin embargo, no podía hacer nada contra dos hombres sobrios. Benito era fuerte y tenía experiencia. En la obra más de una vez había tenido que aguantar a pendencieros. Retorció fácilmente las manos de Rodolfo a la espalda y Osvaldo, limpiándose la sangre de la cara, le propinó varios puñetazos en el estómago. «Te lo mereces, animal», exhaló Osvaldo. Rodolfo se retorcía de dolor y tenía la cara llena de moratones. Marisol se apartó, sin saber qué hacer. Una parte de ella se alegraba de que por fin hubieran puesto a su marido en su sitio, pero al mismo tiempo tenía miedo. Conocía a Rodolfo y se daba cuenta de que aquello no era el final. Otros vecinos empezaron a salir de las casas, atraídos por el ruido. La vieja señora Estrella sacudió la cabeza y chasqueó la lengua. Una joven madre acunó a su bebé y le susurró algo al oído. Todos miraron a Rodolfo con desaprobación. Hacía tiempo que sus travesuras de borracho habían aburrido a toda la corte. «Que se vaya», dijo Marisol en voz baja. «¿Qué?». Benito no entendía. «Déjalo ir, por favor». «Marisol, él...». «Por favor». Benito le soltó las manos de mala gana y Rodolfo cayó de rodillas, respirando con dificultad. Permaneció inmóvil durante unos segundos y luego levantó lentamente la cabeza y miró a sus vecinos con ojos ardientes de rabia. No había remordimiento ni vergüenza en aquella mirada, solo rabia y sed de venganza. «Os arrepentiréis», resolló. «Os lo demostraré. Volveré, y se lo demostraré a todo el mundo». Se puso en pie con dificultad, se tambaleó y agarrándose a la valla, caminó hacia la salida del patio. Su andar era inseguro, pero había una sensación de amenaza en sus movimientos. «Y no vuelvas», gritó Benito tras él. «Rodolfo, no hagas tonterías», le gritó Marisol, pero su marido ni siquiera se volvió. Salió del patio y desapareció por la esquina de la casa. «Marisol, ¿estás bien?», preguntó Osvaldo, todavía sujetándole las costillas. Ella asintió, aunque estar bien era lo de menos. Los vecinos se quedaron un rato más, hablando de lo ocurrido, y luego se fueron a casa. Osvaldo se fue a su casa a curarse las heridas y a ver cómo estaban sus hijas. Benito se ofreció a quedarse y esperar con Marisol, pero ella se negó. La casa estaba silenciosa y sofocada. Marisol se sentó a la mesa de la cocina e intentó tranquilizarse. Le temblaban las manos, tenía el corazón acelerado y la boca seca.
Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Luego otro vaso. Pasó una hora. Marisol intentó leer el libro, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Sabía que Rodolfo volvería y sabía que no estaría solo. En 5 años de matrimonio había aprendido su carácter. Su marido nunca dejaba impune un rencor, sobre todo cuando se trataba de su hombría. Intentó llamarle al móvil, pero estaba apagado. Luego marcó el número de su amigo Pablo, con el que Rodolfo solía beber en el bar El Toro. Pero Pablo le dijo que no se habían visto desde por la mañana. A las 9:30 de la noche se oían voces y risas de borrachos en el patio. Marisol miró por la ventana y se quedó fría. Rodolfo había vuelto acompañado de 5 de sus compañeros de borrachera. Todos estaban borrachos y armados. Algunos tenían un bate de béisbol, otros una barra de hierro, otros un ladrillo. Sus rostros ardían de alcohol y venganza. Marisol los reconoció a todos. Pablo Moreno, un alcohólico en paro que vivía de la asistencia social. Juan Silva era un ladronzuelo que había estado varias veces en la cárcel por robo. Carlos Vega es un expresidiario con tatuajes en los brazos. Diego Ramos es el hijo de un ricachón local que gastaba el dinero de su padre en alcohol y drogas. Y Fernando López, el más peligroso de todos, con el que incluso la policía prefería no meterse. Osvaldo! Gritó Rodolfo. ¡Sal, héroe! Hablemos de hombre a hombre. Osvaldo salió de la casa del vecino, seguido por Benito y otros 2 vecinos, el viejo don Manuel y el joven Ricardo. Pero los superaban en número y no tenían armas. «Rodolfo, vete a casa», dijo Osvaldo cansado. «Ya está bien de tanto escándalo». «¿Suficiente?» Rodolfo se rió. «Todavía no empezamos. Pablo, muéstrale a este héroe lo que les pasa a los que no saben cuál es su lugar». Pablo Moreno blandió el bate, pero Osvaldo lo esquivó. El bate golpeó la cerca con un ruido sordo, dejando una profunda abolladura en la madera. «¡Alto!», gritó Benito. «Podemos arreglar esto pacíficamente». «¿Pacíficamente?». Carlos Vega se rió. «¿Dónde estaba vuestra paz cuando pegabais a nuestro amigo?». «Nos estábamos defendiendo». «¿Defendiéndoos? ¿De quién?». «De un borracho». Fernando López se acercó silenciosamente a Benito y sin previo aviso le golpeó en el hombro con una barra de hierro. Benito gritó de dolor y cayó de rodillas. «Fernando, para». Zrenia gritó Osvaldo y corrió en ayuda de su amigo. Pero entonces los demás se unieron a la pelea. Comenzó una verdadera paliza. Juan Silva golpeó a Osvaldo en la espalda con un ladrillo. Diego Ramos pateó con las piernas al tendido Benito y Pablo Moreno cazó al viejo don Manuel con un bate de béisbol. Marisol miró por la ventana y sintió que todo su interior se apretaba de horror. Era un auténtico caos. Los vecinos intentaron defenderse, pero la turba de borrachos era más agresiva, estaba mejor armada y la superaban en número. Osvaldo yacía en el suelo, sangrando, con Juan Silva todavía dándole patadas con las piernas. Benito intentó levantarse, pero fue golpeado en la nuca con un bate y volvió a desplomarse. Don Manuel estaba escondido detrás del coche y Ricardo ya había corrido a casa y se había encerrado dentro. «Eso es lo que deben hacer», gritó Rodolfo al mando de la operación. «Que sepan con quién se están metiendo. Que recuerden esta lección». La pelea duró unos 15 minutos. Cuando por fin los vecinos dejaron de resistirse, la compañía de borrachos empezó a celebrar su victoria. Rodolfo sacó un mechero del bolsillo y se acercó al viejo coche de Osvaldo, un Volkswagen amarillo que tenía unos 20 años, pero que el vecino apreciaba como a la niña de sus ojos. «Y esto por atreverte a pegarme», gritó y prendió fuego a un trapo empapado en gasolina del bidón que había traído Carlos. El coche estalló en llamas. El fuego envolvió rápidamente el interior y empezó a subir hacia el depósito de gasolina. Las llamas iluminaron el patio con una ominosa luz roja y el humo se elevó hacia el cielo en una columna negra. «Quema de maravilla», rió Diego Ramos. «Como un festín». «Ahora a la casa», ordenó Rodolfo. «Todo lo que podamos llevar es nuestro. Que sepa el costo de la falta de respeto». Sus amigos entraron corriendo a la casa de Osvaldo y comenzaron a sacar sus pertenencias. La puerta estaba cerrada, pero Fernando López la pateó con el pie. El televisor, la nevera, la lavadora, los muebles, la ropa, los juguetes de los niños. Todo lo que tenía algún valor fue arrastrado hasta el patio.
Las hijas pequeñas de Osvaldo lloraban y se escondían detrás de su padre, que yacía inconsciente bajo la valla. Los vecinos no se atrevieron a intervenir. Todos comprendieron que no había nada que hacer contra una turba armada y borracha. «Papá, papá», sollozaba la mayor, sacudiendo a su padre por el hombro. «Calla, Lucía», susurró la menor. «No llores o nos pegarán a nosotros también». Marisol no aguantó más. Saltó de la casa con el botiquín en la mano. Los ladrones borrachos estaban demasiado ocupados repartiéndose el botín como para prestarle atención. Corrió hacia Osvaldo y le tomó el pulso, débil, pero lo tenía. «Calla, calla», susurró, curándole las heridas con yodo. «Ahora todo irá bien». Las niñas se aferraron a ella, temblando de miedo. Marisol las abrazó y les acarició la cabeza. «No tengáis miedo, papá está durmiendo, pronto se despertará». Rodolfo y su compañía cargaron el botín en el camión que había traído Carlos Vega. Se rieron y se pasaron una botella de ron. Fernando López llevaba un catre, Pablo Moreno una bolsa de ropa, Juan Silva una caja de platos. Rodolfo», gritó Diego Ramos. «¿Cómo sacas el aire acondicionado? Déjalo, pesa mucho. Coge algo más ligero». Finalmente, cuando la casa estuvo completamente saqueada, cargaron las últimas pertenencias y cerraron de golpe la parte trasera del camión. El coche de Osvaldo seguía ardiendo, iluminando sus rostros triunfantes. «Así se resuelven los problemas», proclamó Rodolfo, levantando la botella. «Por la justicia». «Por la justicia», repitieron los demás. Se marcharon dejando atrás los restos humeantes del coche, la casa destrozada y la gente apaleada. El patio parecía la secuela de la guerra. Marisol llamó a escondidas a una ambulancia desde el teléfono de la vecina de la señora Estrella. Los médicos llegaron media hora después y se llevaron a Osvaldo al hospital. Tenía una contusión, 2 costillas rotas y múltiples magulladuras. Benito también necesitó ayuda, pero se quedó en casa. Su mujer le curó las heridas y le acostó. A las niñas las acogió la tía de Osvaldo, que vivía en un bloque vecino. Lloraban y no querían irse, pero no tenían a dónde ir. Su casa había quedado destruida y su padre estaba en el hospital. Rodolfo llegó a casa a las 12:30, feliz y borracho. Marisol se despertó al oír que llamaban a la puerta. Rodolfo seguía roncando en la cama, abriendo los brazos y las piernas. Tenía sangre ajena seca en los nudillos y la camisa rota por varios sitios. Se había dormido con la ropa puesta, sin quitarse siquiera los zapatos. Los golpes volvieron, más insistentes. Marisol se puso una bata y fue a abrir, adivinando ya quién sería a las 7:30 de la mañana. «Dolores», suspiró al ver a su suegra en el umbral. Dolores Vargas era una mujer de 58 años, pero aparentaba más. Su trabajo como limpiadora de hospitales y sus constantes preocupaciones la habían envejecido prematuramente. Llevaba el pelo canoso recogido, el vestido negro planchado y los ojos marrones llenos del descontento habitual. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó entrando en la casa sin ser invitada. «Dormido». «¿A estas horas? Es hora de trabajar». «Es sábado, Dolores». Su suegra entró en el salón y observó el desorden. La ropa esparcida, las botellas vacías sobre la mesa, las huellas de botas embarradas en el suelo. ¿Qué estaba pasando aquí? Marisol se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. No quería hablar de lo ocurrido ayer, pero era inútil ocultarlo. Las noticias corrían rápido en un pueblo pequeño. Rodolfo se había peleado con los vecinos. ¿Una pelea? Dolores se sentó enfrente y miró fijamente a su cuñada. «Cuéntamelo todo con detalle». Marisol relató brevemente los sucesos de ayer, omitiendo los detalles más truculentos. Pero incluso en la versión abreviada, la historia sonaba terrible. «¿Y tú te quedaste ahí mirando?» Dolores estaba furiosa. «Eres la esposa. Es tu deber detener a tu marido cuando hace una estupidez». ¿Cómo iba a pararle? Estaba borracho y era violento. «Podrías haberlo hecho. Tenías que haberlo hecho». Dolores golpeó la mesa con el puño. Una buena esposa siempre encuentra la manera de influir en su marido. ¿Y tú? Te quedas de brazos cruzados y dejas que se avergüence de sí mismo. Marisol apretó la taza entre las manos. La lógica de su suegra le resultaba familiar. Todos los problemas familiares son culpa de la mujer.
Si el marido bebe, significa que la mujer no sabe mantenerlo en casa. Si él se pelea, significa que ella no le proporciona paz y consuelo. Rodolfo es un hombre adulto, dijo ella en voz baja. Es responsable de sus actos. ¿Un adulto? Dolores resopló. Los hombres siempre son niños. Necesitan mano dura, comprensión, cariño. ¿Y qué le das tú? Recriminaciones y cara de disgusto. Yo no. Cállate, gritó la suegra. ¿Te crié cuando llegaste a esta familia? Lo hiciste. ¿Te dije cómo tratar a tu marido? Te lo dije. ¿Y tú qué? No me haces caso. Dolores se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Marisol conocía las señales. Su suegra se preparaba para una de sus denuncias. ¿Sabes cómo era Rodolfo antes de casarse? Tranquilo, trabajador, hogareño. No bebía, no peleaba, traía todo su sueldo a casa. ¿Y qué pasó después de casarnos? Lo echaste a perder, con tus caprichos, tus exigencias, tu descontento. Dolores, no es justo. ¿Injusto? ¿Qué no es justo? ¿Que mi hijo sea ahora una vergüenza delante de todo el vecindario? ¿Que los vecinos le señalen con el dedo? ¿Que los jefes del trabajo estén descontentos con él? Las últimas palabras hicieron recelar a Marisol. ¿En el trabajo? ¿Cómo que en el trabajo? No quiero decir nada. Dolores me hizo un gesto para que me fuera. Solo digo que las payasadas de los borrachos no te harán ningún bien. Tenemos que hacer algo. ¿Qué sugieres? La suegra se detuvo y dirigió a su nuera una larga mirada de evaluación. Tengo que pensarlo. Mientras tanto, despierta a tu marido y que se asee. Y ordena la casa. La casa parece una posilga. Cuando Dolores se marchó, Marisol se quedó un buen rato sentada en la cocina, terminándose el café. Las acusaciones de su suegra le dolían, porque había algo de verdad en ellas. ¿Quizá estaba haciendo algo mal? ¿Quizá había alguna forma de ayudar a Rodolfo a superar su adicción a la bebida? Rodolfo se despertó a las 11 de la mañana con una resaca horrible. Tenía la cara hinchada, los ojos enrojecidos y le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener una taza. ¿Qué quería mamá? Preguntó con voz ronca. Hablar de ayer. Ah, ya veo. Seguro que te está echando la culpa otra vez, ¿no? Marisol miró sorprendida a su marido. Normalmente siempre se ponía de parte de su madre. No le hagas caso, continuó Rodolfo, frotándose las sienes. Tiene mal genio, le gusta cuidar a todo el mundo. Bebió 2 tazas de café fuerte, se dio una ducha fría y se recuperó un poco. Sus recuerdos de ayer eran borrosos, pero recordaba el panorama general. ¿Cómo estaba Osvaldo? Preguntó de repente. En el hospital, conmoción cerebral y costillas rotas. Rodolfo se entristeció. No quise decir eso. Solo me enfadé. Él fue el primero en dar puñetazos. Le diste una paliza. Te defendiste. Y entonces los chicos se involucraron, y bueno. Fue una locura. Marisol miró a su marido y no lo reconoció. ¿Era este hombre el responsable del caos de ayer? ¿Lideró un robo? ¿Quemó el coche de otra persona? Rodolfo, ¿qué te pasa? Nunca habías sido tan violento. Antes sí, murmuró. La vida cambia, la gente también. No puedes dejar que los malvivientes se te suban al cuello. Después de comer, reapareció Dolores. Tenía un aspecto decidido y serio, como si hubiera trazado un plan de acción y se dispusiera a llevarlo a cabo. Rodolfo, vístete, le dijo a su hijo. Vamos a la fábrica. ¿Por qué? Es día libre. Tengo negocios con tu jefe. ¿Con Eduardo? ¿Qué clase de negocios? Ya lo verás. Mantén la boca cerrada y no te metas. Eduardo Castro había sido capataz del taller durante más de 10 años. Hombre de mediana edad, tranquilo y justo, gozaba del respeto de los trabajadores. Vivía cerca de la fábrica, en una casita con un huerto donde cultivaba tomates y rosas. Dolores sabía dónde encontrarle. Los sábados, Eduardo solía estar cuidando el jardín o reparando algo en la casa. Había trabajado en el hospital durante años y conocía medio pueblo. «Señor Castro», le llamó por encima de la valla. Eduardo levantó la vista del rosal que estaba podando. «Buenas tardes, señora Dolores. ¿Qué le trae por aquí?» «¿Podemos hablar? Es un asunto importante». «Por supuesto, pase».
Eduardo abrió la puerta e invitó a los huéspedes a entrar en la casa. Rodolfo caminaba en silencio con la cabeza gacha. Sabía por qué su madre lo había traído aquí, y estaba avergonzado. ¿Té? ¿Un café?, le ofreció el casero. Gracias, me encantaría un café, dijo Dolores. Se sentaron en el pequeño salón. Eduardo sirvió café en sencillas tazas blancas y se sentó frente a los invitados. Te estoy escuchando. Dolores respiró hondo y comenzó. Señor Castro, usted conoce a mi hijo desde hace varios años. Rodolfo es un buen trabajador, ¿verdad? Sin duda, uno de los mejores artesanos del taller. Pero hay un problema, continuó Dolores. Él bebe demasiado. Eduardo asintió. Los problemas de Rodolfo con la bebida no eran ningún secreto. Varias veces había llegado al trabajo con resaca, y una vez incluso se había quedado dormido en la máquina. ¿Qué sugieres?, preguntó el jefe. Que lo asciendan, que le nombren capataz. Eduardo levantó las cejas, sorprendido. Lo siento, pero no entiendo la lógica. ¿Cómo puede un ascenso ayudar con el alcoholismo? Rodolfo es un tipo listo, dijo Dolores acaloradamente. Solo le falta un propósito en la vida, motivación. Si siente que se le necesita, que se le confía un trabajo serio, cambiará. Estoy segura de ello. Señora Dolores, dele una oportunidad, solo una oportunidad. Si no está a la altura de su confianza, despídalo. Pero inténtelo. Eduardo se lo pensó. El puesto de capataz en su taller estaba vacante desde hacía un mes, después de que el anterior capataz se hubiera jubilado. Rodolfo conocía su trabajo y podría haber desempeñado las funciones. Pero, ¿ves cuál es el problema?, dijo con cuidado. El capataz debe ser un ejemplo para los demás trabajadores. ¿Cómo puedo poner en ese puesto a un hombre que viene regularmente borracho a trabajar? ¿Y si deja de beber?, dijo Dolores rápidamente. ¿Que deje de beber? ¿Dejar? Eduardo miró con escepticismo a Rodolfo. ¿Estarías dispuesto a hacer semejante promesa? Rodolfo permaneció en silencio, mirando al suelo. Su madre le dio un codazo. Rodolfo, contéstame. Ya. Lo intentaré, murmuró. ¿Lo intentarás? Eduardo negó con la cabeza. No es suficiente, necesito garantías. ¿Qué garantías? Dolores se animó. Nada de alcohol. Si te veo borracha, aunque sea una vez, incluso los fines de semana, estás despedida inmediatamente. Sin hablar, sin explicaciones. Estoy de acuerdo. Se apresuró a decir Dolores. No te lo pregunto a ti, se lo pregunto a tu hijo. Todos miraron a Rodolfo. Estaba sentado encorvado con las manos en puños. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, el puesto de capataz era su sueño. Más dinero, más respeto, más poder. Por otro, renunciar por completo al alcohol. ¿Cómo vivir sin beber? ¿Cómo aliviar el estrés tras un duro día de trabajo? ¿Cómo socializar con los amigos? ¿Rodolfo?, llamó Eduardo en voz baja. Sí, exhaló por fin. Estoy de acuerdo. Juro que no beberé más. ¿Ni siquiera cerveza? Ni siquiera cerveza. Qué bien. Eduardo se levantó y me tendió la mano. Vamos a intentarlo. Pero recuerda que no habrá segundas oportunidades. Se dieron la mano. Dolores estaba radiante de felicidad y Rodolfo parecía confuso, como si no entendiera del todo lo que había acordado. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó. A partir del lunes, ven a las 8 de la mañana y te pongo al día. Volvieron a casa en silencio. Dolores estaba satisfecha de sí misma y Rodolfo absorto en sus pensamientos. El nuevo puesto ofrecía grandes oportunidades, pero el precio era alto. Lo estás haciendo bien, hijo, dijo la madre cuando llegaron a la casa. Ya verás cómo todo sale bien. Lo principal es alejarse de las malas compañías. ¿Y si no?, preguntó Rodolfo. ¿Y si no puedo dejar de beber? Sí que puedes. Tienes la fuerza de voluntad. Solo que antes no tenías la motivación. Ahora la tienes. Por la noche, Rodolfo le contó a su mujer la conversación con su jefe. Marisol escuchó con sorpresa e incredulidad. ¿De verdad estás dispuesto a dejar de beber?, le preguntó. Sí, lo estoy. Por el bien de mi carrera, haría cualquier cosa. ¿Pero por tu familia, no estabas preparado? Rodolfo se avergonzó.
La familia. La familia es diferente. La familia siempre está ahí, siempre comprende y perdona. Y el trabajo. El trabajo es el futuro. Marisol no dijo nada. La lógica de su marido era clara para ella, aunque la ofendía. Resulta que las ambiciones profesionales eran más fuertes que el amor por su mujer. El lunes por la mañana, Rodolfo se levantó a las 7:30, se afeitó a conciencia, se puso su mejor camisa y se fue a la fábrica. Parecía decidido y concentrado. Los primeros días fueron difíciles. Por las tardes se sentía atraído por el bar El Toro, donde se reunía su compañía habitual. Unas cuantas veces se acercaba a la puerta, pero luego daba media vuelta y se iba a casa. Los amigos le llamaban, invitándole a una copa, sin entender qué pasaba. Pablo ha vuelto a llamar, dijo Marisol el miércoles por la noche. ¿Qué ha dicho? Me ha preguntado por qué has desaparecido. Sugiere que nos veamos el viernes. Dile que estoy ocupada. ¿Cuánto tiempo puedes evitarlos? El tiempo que haga falta. Al final de la semana estaba claro que Rodolfo se tomaba en serio lo de cumplir su palabra. Llegó sobrio, ayudó en la casa y hasta le compró flores a Marisol. ¿Cómo va el trabajo?, le preguntó ella. Bien, Eduardo dice que aprendo rápido. Si las cosas siguen así, tendré una cita oficial a finales de semana. El sábado por la mañana sonó el teléfono. Marisol descolgó el auricular. ¿Diga? Soy Valerie. ¿Qué tal estás? Hace tiempo. Todo va bien. Rodolfo ya no bebe, incluso consiguió un ascenso en el trabajo. ¿De veras? ¿Dejó la bebida? Hace una semana. Hace una semana. ¿Cómo se comporta? Bien. Tranquilo. Incluso ayuda en casa. Dijo Valeria pensativa. ¿Puedo ir? Quiero ver este milagro con mis propios ojos. Valeria apareció una hora después con una tarta y un ramo de flores. Felicidades por tu nueva vida, dijo abrazando a su amiga. No grites tanto, se rió Marisol. Rodolfo está durmiendo. ¿Durmiendo? ¿A las 12 del mediodía? ¿Los sábados? Está cansado del trabajo. El nuevo trabajo requiere más responsabilidad. Se sentaron en la cocina a tomar té y pastel. Valeria miró la casa con atención, como buscando señales de cambio. Está muy limpia, admitió. Y no se ve nada de alcohol. Te digo que he dejado de beber. Marisol, eres una mujer inteligente. ¿No puedes creer que un alcohólico deje de beber así como así? ¿Por qué así como así? Tiene un incentivo. Carrera, dinero, respeto. ¿No era el amor por ti un incentivo? Marisol se hacía esa pregunta, pero prefería no hablar de ello en voz alta. Las personas son diferentes, dijo evasiva. A unos les motiva una cosa, a otros otra. ¿Sabes lo que me preocupa? Valeria dejó el tenedor y miró a su amiga con seriedad. Rodolfo es una persona agresiva por naturaleza. Antes, la agresividad la reprimía con alcohol. ¿Y ahora? ¿A dónde irá a parar? ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas lo que hizo la semana pasada? Golpear a su vecino, quemar su coche, robar en su casa. No fue el alcohol, fue él. El alcohol solo lo desató. Valerie, no. Debes hacerlo, porque temo por ti. Rodolfo borracho era impredecible pero indefenso. Sobrio podía ser mucho más peligroso. Estás exagerando. Eso espero. Pero en todo caso, recuerda que mi puerta siempre está abierta. En ese momento Rodolfo entró en la habitación. Llevaba ropa de casa, el pelo revuelto, pero parecía descansado. Oh, Valeria, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola, Rodolfo. Enhorabuena por tu ascenso. Muchas gracias. Al principio es duro, pero interesante. Se sentó a la mesa y se sirvió una taza de café. Valeria estudió su rostro detenidamente, como si buscara alguna señal oculta. ¿Y cómo es? ¿No te apetece nada beber? Sí, admitió Rodolfo con sinceridad. Pero aguanto. El objetivo es más importante que las debilidades momentáneas. ¿Cómo reaccionan tus amigos? ¿Qué amigos? Sonrió. Resulta que no tenía amigos. Tenía amigos de copas. En cuanto dejé de beber, perdí el interés por ellos. ¿Y ellos? Yo también. Así que todo es sincero. Valeria hizo preguntas durante otros 20 minutos, pero Rodolfo respondió con calma y razonablemente. Ningún signo de agresividad o irritación. Bueno, dijo por fin, buena suerte con tu nueva vida. Gracias.
Quiero creer que todo saldrá bien. Cuando Valerie se marchó, Marisol se sintió confusa. Su amiga había plantado una semilla de duda que empezaba a brotar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente un Rodolfo sobrio resulta ser peor que uno borracho? Hasta ahora las cosas iban bien. Pero Marisol recordó las palabras de Valeria y decidió ser prudente. Pasaron 2 meses sin sobresaltos. Rodolfo cumplió su palabra. No bebió ni una gota de alcohol. El puesto de capataz le fue concedido con facilidad, y los superiores quedaron satisfechos con los resultados. El sueldo aumentó casi 1,5 veces, lo que les permitió mejorar un poco su vida, comprar un televisor nuevo, renovar los muebles del salón, reformar la cocina. Pero junto con las mejoras materiales llegaron otros cambios. Rodolfo se estaba convirtiendo poco a poco en una persona diferente. Mientras que antes, incluso borracho, podía ser cariñoso y alegre, ahora su sobriedad lo volvía huraño y dominante. «Marisol, ¿dónde están mis calcetines negros?», gritó desde el dormitorio a las 7 de la mañana. En la cómoda, segundo estante a la izquierda, respondió ella desde la cocina, preparando el desayuno. «No están aquí». «Pues en la lavandería». «¿En la lavandería? ¿Por qué en la lavandería? Te dije ayer que prepararas calcetines limpios para hoy». Marisol suspiró y fue a solucionarlo. Efectivamente, los calcetines estaban en la lavadora, pero se le había olvidado sacarlos anoche. «Perdona, se me ha olvidado». «¿Se te olvidaron?». Rodolfo la miró como si hubiera cometido un delito. «Marisol, tengo un trabajo muy exigente. No puedo permitirme llegar tarde por tus olvidos. Ponte los grises, están limpios. Necesito los negros. Solo el negro va con el traje». «Rodolfo, son solo calcetines». «¿Solo calcetines?», levantó la voz. «Para ti, tal vez sean solo calcetines. Pero para mí, son parte de mi imagen. Ahora soy un capataz, ¿sabes? La gente me admira, y tú deberías entenderlo y apoyarlo». Marisol buscó en silencio otro par de calcetines negros. Finalmente encontró un par que no estaban del todo limpios, pero Rodolfo accedió a ponérselos. Este tipo de escenas se repetían casi todos los días. Rodolfo se metía con la comida, con la limpieza, con el aspecto de Marisol, con su forma de hablar, de andar. Era como si el alcohol hubiera reprimido alguna parte de su personalidad y ahora se hubiera liberado. «Te has vuelto un poco letárgico», dijo durante la cena. «Mírate en el espejo, tienes el pelo despeinado, la cara cansada. Ahora soy capataz, mi mujer debería parecerlo. He trabajado todo el día, luego he cocinado, limpiado. ¿Y qué? Otras mujeres también trabajan, pero se las arreglan para cuidar de sí mismas. Tomemos el ejemplo de la mujer de Eduardo, siempre elegante, bien arreglada. La mujer de Eduardo tiene un ama de llaves. Tenemos cerebro, solo tenemos que organizar bien nuestro tiempo». Marisol se mordió el labio y guardó silencio. Cada vez era más difícil discutir con Rodolfo. Siempre encontraba argumentos, siempre estaba seguro de tener razón. Y ella se sentía culpable, inepta, indigna. En el trabajo, a Rodolfo le iba muy bien. Eduardo Castro lo elogió varias veces delante del director de la fábrica. Los trabajadores del taller respetaban al nuevo capataz, aunque algunos temían su rigor. «Rodolfo pone orden con mano de hierro», le dijo Eduardo a su mujer durante la cena. Hacía tiempo que no veía tanta disciplina en el taller. De hecho, bajo la dirección de Rodolfo, la productividad aumentó un 15%. Exigía a sus subordinados que cumplieran el horario, no toleraba los retrasos ni las negligencias. Pero lo más importante es que él mismo era un ejemplo para los demás. Era el primero en llegar, el último en irse, y conocía todos los detalles del proceso de producción. «Vargas está creciendo», dijo el director de la planta Eduardo en la reunión. «A este ritmo podría ascender al puesto de capataz de obra». Estos éxitos hacían girar la cabeza de Rodolfo. En casa hablaba cada vez más a menudo de sus logros, de cómo le apreciaban sus superiores, de cómo le escuchaban los trabajadores. «Ya ves, Marisol», decía dando vueltas por el salón, «tengo madera de líder, sé organizar a la gente, motivarla. Quizá nací para algo más que para trabajar en una máquina». «Tal vez», aceptó su mujer con cautela. Eduardo insinuó que pronto podría haber una vacante de capataz. «¿Te lo imaginas? Un capataz».
Ya es un puesto serio, con perspectivas de carrera. ¿Puedes hacerlo? Claro que puedo. Rodolfo se detuvo y la miró con irritación. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Estás dudando de mis capacidades? No, es que estás acostumbrado a verme como un perdedor, un borracho que apenas puede hacer un trabajo normal. Pero he cambiado, Marisol. Soy una persona diferente. Era verdad. Rodolfo cambió, pero no siempre para mejor. Con la confianza llegó el orgullo. Junto con el éxito llegó el desprecio por los que no habían logrado lo mismo. A principios de mayo, Rodolfo anunció que quería celebrar su 5º aniversario de boda. Haremos una fiesta de verdad, dijo durante el desayuno. Invitaremos a compañeros de la fábrica, a familiares. Vamos a demostrar a todo el mundo que la familia Vargas lleva una vida decente. Marisol se sintió incómoda. Siempre celebraban los aniversarios en silencio, solos o a lo sumo, con Dolores. Las grandes fiestas no eran su tradición. ¿Por qué una tan grande?, preguntó con cautela. ¿Por qué? Rodolfo enarcó las cejas. Ahora soy el capataz. Tengo un estatus que mantener. La gente tiene que ver que estoy a la altura. Pero será caro. Alimentar a tantos invitados. Tenemos dinero. ¿O quieres que parezca tacaño delante de mis colegas? Claro que no, pero nada de peros. Está decidido. Yo haré la lista de invitados y tú organizarás la fiesta. Menús, compras, cocinar, esa es tu responsabilidad. La lista era impresionante. Eduardo Castro y su mujer, 3 compañeros de la tienda, el primo de Rodolfo y su familia, su tía paterna y, por supuesto, Dolores. 16 personas en total. Marisol pasó una semana entera preparándose. Compró víveres, planificó el menú, limpió la casa hasta dejarla reluciente. Rodolfo revisaba su trabajo todos los días y le daba instrucciones. Este mantel no sirve, es demasiado liso. Compra uno nuevo, blanco, con encaje. Compra los mejores platos, los de boda. Asegúrate de poner las flores en el centro de la mesa. Y asegúrate de que no se marchiten cuando acabe la fiesta. ¿Has encargado una tarta? ¿De qué tipo? Enséñame la foto. Marisol se sentía como una subordinada preparando un banquete para su jefe. Rodolfo controlaba cada detalle, como si no confiara en el gusto y la habilidad de ella. ¿Qué te vas a poner?, le preguntó 3 días antes de la fiesta. Un vestido azul, el que Dolores llevó en su cumpleaños. No me vale. Es demasiado sencillo. Cómprate algo más elegante. Ya tenemos mucho dinero para gastar. Marisol, te dije que la gente nos miraría. Eres la mujer de un capataz, no la mujer de un obrero. Tienes que parecerlo. Acabé gastándome casi un cuarto del sueldo de un mes en un vestido nuevo, zapatos y una visita a la peluquería. Por fin llegó el día de la fiesta. Marisol se levantó a las 6 de la mañana para prepararlo todo. Cocinó carne, ensaladas y guarniciones. Puso la mesa, arregló las flores, controló todos los detalles. Magnífico, dijo Rodolfo mirando el resultado. Eso es lo que significa una buena organización. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la tarde. Los primeros en llegar fueron Eduardo y su esposa Clara, una mujer elegante con un traje caro y el pelo impecable. Les siguieron colegas, familiares y, por último, Dolores con su mejor vestido negro. ¡Qué guapa!, exclamó la tía Rodolfo. Marisol, eres toda una anfitriona. Gracias, sonrió, pero no estaba contenta. Todo el día lo pasó como sumida en la niebla, cumpliendo mecánicamente las tareas de su marido. El banquete fue excelente. Los invitados alabaron la comida, Rodolfo hizo brindis y aceptó felicitaciones. Él era el centro de atención, hablando de su trabajo, de sus planes para el futuro, compartiendo sus ideas sobre cómo desarrollar la producción. Rodolfo es teórico y práctico al mismo tiempo, se ríe Eduardo. Este tipo de personas valen su peso en oro. ¿Y Marisol?, preguntó Clara. ¿Qué opina de tu éxito? Marisol me apoya, respondió Rodolfo sin mirar a su mujer. ¿No te parece, querida? Por supuesto, asintió ella. A las 11 de la noche había terminado la parte principal de la comida. Los invitados pasaron al salón a tomar café y seguir conversando. La cocina estaba hecha un desastre. Una montaña de platos sucios, manchas en la mesa y migas en el suelo. Marisol empezó a limpiar despacio, intentando no molestar a los invitados.
Apiló platos, enjuagó vasos, limpió la mesa. Marisol, la llamó Rodolfo desde el salón. ¿Qué haces ahí? Limpiando un poco. Déjalo. Ven con nosotros, los invitados aún no se han ido. Ella obedeció y se sentó en el borde del sofá. La conversación continuó. Hablaron de política, de precios, de planes para el verano. Marisol escuchaba con desgana, pensando en el trabajo que quedaba por hacer después de que se marcharan los invitados. A las 12:30, la gente empezó a marcharse. Se despidieron, se agradecieron mutuamente su hospitalidad y prometieron volver a invitarles. Por fin se habían ido todos menos Dolores, que había decidido quedarse a ayudar con la limpieza. Bueno, dijo Rodolfo estirándose, la velada ha sido un éxito. Todo el mundo quedó satisfecho. Marisol miró la cocina y estuvo a punto de llorar. Los montones de platos sucios, la cocina cubierta de salsa, el suelo pegajoso por el vino derramado, todo eso había que limpiarlo. Empieza a limpiar, dijo Rodolfo, aflojándose la corbata. Voy a cambiarme. ¿Me ayudas? Preguntó Marisol tímidamente. ¿Ayudarme? Rodolfo la miró sorprendido. Marisol, llevo toda la semana trabajando, organizando esta velada, recibiendo a los invitados. Y limpiar es cosa de mujeres. Pero hay tantos platos. Te llevará más tiempo. No hagas ruido, mañana tengo que madrugar. Dolores asintió con aprobación. Eso dice su hijo, el marido debe ser el cabeza de familia y la mujer la guardiana del hogar. Cada uno sabe cuál es su sitio. Marisol sintió que algo se apretaba en su interior. Rodolfo solía ofrecerse al menos a ayudar a fregar después de las comidas. Ahora lo consideraba indigno. ¿Qué haces ahí de pie? Dolores la apuró. A trabajar, voy a preparar un té. Marisol se ató el delantal y empezó a fregar los platos. Platos, vasos, cubiertos, ollas, sartenes. Había que lavarlo todo, secarlo y volver a colocarlo en su sitio. Mis manos se enrojecen rápidamente por el agua caliente y el detergente. Cuidado con los vasos, gritó Rodolfo desde el salón. Son caros. Está bien, respondió ella. Y no te olvides de limpiar la placa. Está llena de grasa. No me olvidaré. Dolores se sentó a la mesa, bebiendo té y dando consejos. Esta salsa no se lava bien. Prueba a frotarla con bicarbonato. El suelo también necesitará un buen fregado. ¿Ves las manchas? Y limpia la nevera, dejarás huellas. El tiempo transcurría penosamente lento. Rodolfo miraba de vez en cuando en la cocina y encontraba fallos. Esta sartén sigue sucia. Aclárala. No has limpiado bien la mesa, sigue manchada. Lava también el fregadero, o será desagradable a la vista. A la 1 de la madrugada, Marisol había terminado de fregar los platos y se había puesto con la cocina. Le costó quitar la grasa quemada y tuvo que emplearse a fondo. Le dolía la espalda, tenía calambres en las piernas y los ojos vidriosos por el cansancio. Eres lenta, le dijo Dolores. En mis tiempos, las mujeres eran más rápidas. Lo intento, murmuró Marisol. No es intentarlo, es hacerlo. Rodolfo es ahora un hombre importante, no puede permitirse vivir en la mugre. Mamá tiene razón, confirmó Rodolfo, apareciendo en la puerta con su pijama casero. Marisol, debes darte cuenta de tu responsabilidad. Mi condición me obliga a mantener la casa en perfecto orden. Entiendo, asintió cansada. Me alegro. A veces pienso que no aprecias lo que hago por ti. ¿Qué haces tú por mí? Marisol no pudo soportarlo más. ¿Qué hago por ti? Rodolfo levantó las cejas sorprendido. Mantener a mi familia, ganar dinero, hacer carrera, aumentar nuestro estatus social. ¿Y eso no lo hacías antes? Antes no era nadie. Solo un obrero que se bebía la mitad de mi salario. Ahora soy un capataz, un hombre respetado, y todo es por ti, por nuestra familia. ¿Por mí? ¿O por ti? Rodolfo frunció el ceño. No sé a dónde quieres llegar con esto. No lo sé, solo estoy cansado. ¿Cansado? Se echó a reír. ¿Cansada de qué? De vivir en una casa bonita, llevar vestidos bonitos, comer comida de calidad. Otras mujeres sueñan con una vida así. Rodolfo, basta, intervino Dolores. ¿No ves que la muchacha está agobiada? Marisol, termina de limpiar y vete a la cama. Lo terminarás mañana por la mañana. Pero Rodolfo ya ha empezado. No, mamá, deja que te explique qué le pasa.
Me gustaría oír las quejas de un hombre que vive de todo. Yo no vivo de todo. Marisol se enfadó. Yo trabajo, igual que tú. ¿Trabajar? Rodolfo se rió. Cuentas números en la oficina. Yo dirijo a la gente, soy responsable de las cifras de producción, resuelvo problemas serios. Entonces, ¿tengo que hacer yo todas las tareas domésticas? ¿Quién más? ¿Tengo que lavar los platos y fregar el suelo después de un duro día de trabajo? ¿Por qué no? Es nuestra casa. ¿Nuestra? Rodolfo se acercó un paso y había una nota amenazadora en su voz. Marisol, no lo olvides. Yo pago esta casa. Yo compro la comida. Todo lo que hay aquí es fruto de mi trabajo. Y tú, te estás aprovechando de mí. No es justo. ¿Injusto? ¿Es justo cuando una esposa no aprecia los esfuerzos de su marido? ¿Cuando lo único que oye en lugar de gratitud son quejas? Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquel hombre distaba tanto del Rodolfo del que se había enamorado. Has cambiado, susurró. Has cambiado para mejor. Te has vuelto exitoso, decidido, responsable. Y quieres que sigas siendo el perdedor de antes. Quiero que sigas siendo un ser humano. Basta ya, gritó Rodolfo. Termina tu filosofía y termina de limpiar. Y no quiero oír más este tipo de habladurías. Entró en el dormitorio y Dolores sacudió la cabeza. No debiste discutir con él, hija. A los hombres no les gusta que los critiquen, sobre todo los hombres de éxito. Marisol siguió fregando la cocina en silencio. Las lágrimas caían en el fregadero y se mezclaban con el agua jabonosa. A las 2 de la mañana había terminado por fin con la cocina y empezó a fregar el suelo de todo el piso. Rodolfo exigió que la casa quedara completamente limpia después de los invitados. Dolores se fue a casa y se despidió. Marisol se quedó sola con un trapo y un cubo de agua. Hubo que fregar el suelo 2 veces. Primero con agua corriente y luego con detergente. Marisol, gritó Rodolfo desde el dormitorio. ¿Vas a trabajar ahí hasta mañana? Ya casi está. Date prisa. Mañana tengo que madrugar, y tú haciendo ruido. Intentó trabajar en silencio, pero el cubo seguía golpeando de vez en cuando las paredes y los muebles. A las 3:30 de la madrugada, la limpieza estaba por fin terminada. Marisol apenas podía mantenerse en pie del cansancio. Entró en silencio en el dormitorio. Rodolfo ya dormía, tirado en la cama y ocupando casi toda ella. Marisol se recostó con cuidado en el borde, intentando no despertar a su marido. Pero el sueño no llegaba. En su mente se agolpaban fragmentos de la velada. Las burlas de Rodolfo, los gestos de aprobación de Dolores, su propia humillación ante los invitados. ¿Era esta realmente la vida familiar con la que había soñado? Ya había amanecido cuando Marisol por fin se durmió. Dentro de unas horas tenía que levantarse y preparar el desayuno para su marido, que la consideraba su sirvienta. Marisol se despertó a las 7 de la mañana como si la hubiera atropellado un camión. Le dolía todo el cuerpo por la limpieza de la noche anterior, y la espalda le dolía tanto que le costaba enderezarse. Rodolfo ya estaba levantado y duchándose, tarareando una canción. Estaba claro que estaba de buen humor. Se levantó de la cama con dificultad y fue a la cocina a preparar el desayuno. Las vacaciones de ayer parecían un mal sueño. Los caros platos que había fregado hasta las 3 de la madrugada, las flores que ya habían empezado a marchitarse, los restos del pastel sobre la mesa. «Buenos días, querida», dijo Rodolfo alegremente, entrando en la cocina con una camisa limpia y los pantalones planchados. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», mintió Marisol, poniendo la sartén en el fuego. La noche anterior había sido maravillosa. Eduardo dijo que hacía tiempo que no veía tanta hospitalidad, y Clara sigue impresionada por tus ensaladas. Marisol asintió sin volverse. Rodolfo podía alabar sus dotes culinarias, pero no podía ayudarla con los platos. «Fríe unos huevos con bacon», dijo sentándose a la mesa con el periódico. «Y un café fuerte. Es un gran día en el trabajo». «¿Qué gran día?» Eduardo prometió hablar con el director sobre mi ascenso. Probablemente seré capataz la semana que viene. Marisol rompió en silencio los huevos en la sartén. Los éxitos de su marido ya no le gustaban. Cada ascenso le hacía aún más arrogante y exigente. «¿Por qué no dices nada?» Rodolfo dejó el periódico a un lado. «¿No te alegras por tu marido?» «Lo estoy».
No oigo entusiasmo en tu voz. Solo estoy cansada. ¿Cansada? Se rió. ¿Cansada de una noche? Marisol, deberías hacer más ejercicio, mejorar tu salud. La mujer de un hombre de éxito no puede ser frágil. Le puso delante un plato de huevos revueltos y le sirvió café. Rodolfo empezó a comer, comentando de vez en cuando las noticias del periódico. Como ves, la economía está creciendo. Eso significa que nuestra fábrica también crecerá. Hay buenas perspectivas para gente como yo. Sí, supongo que sí. No probablemente, pero sí definitivamente. Tengo planes, ambiciones. En 5 años seré subdirector, ya lo verás. Después del desayuno, Rodolfo se fue a trabajar de buen humor, y Marisol se quedó sola con las consecuencias del festín de la noche anterior. Tuvo que sacar la basura, limpiar los muebles, lavar los manteles. También tuvo que ir a la tienda, la nevera estaba vacía después del festín. A la hora de comer ya había ordenado la casa y decidió visitar a Valeria. Su amiga trabajaba hasta las 6, pero siempre estaba libre a la hora de comer. La tienda de comestibles donde trabajaba Valeria estaba en el centro de la ciudad. Un pequeño local con estrechos pasillos entre las estanterías donde se vendían productos de primera necesidad. Valeria estaba detrás de la caja registradora y marcaba las compras a una mujer mayor. Marisol. Se alegró de ver a su amiga. ¿Qué tal la fiesta? Cuéntamelo. ¿Podemos hablar? Sí, claro. El almuerzo está a punto de empezar. Entraron en una pequeña habitación detrás de la tienda, donde había una mesa, 2 sillas y una tetera. Valeria preparó té y se sentó frente a su amiga. Bueno, cuéntame, ¿qué tal la tarde? Marisol empezó la historia desde el principio, con los preparativos de una semana, con las exigencias de Rodolfo, con la compra de un vestido caro. Luego pasó a la comida en sí, a cómo su marido la había obligado a limpiar delante de los invitados. Espera, la interrumpió Valeria. ¿De verdad te dijo que lavaras los platos antes de que se fueran los invitados? Primero me dijo que los dejara, y luego, cuando todos se habían ido, dijo que limpiar era cosa de mujeres. ¿Y le dijiste que sí? ¿Qué podía hacer? Delante de tu suegra. ¿Qué dijo tu suegra? Marisol relató los comentarios de Dolores de que el marido debe ser el cabeza de familia y la mujer la cuidadora del hogar. ¿Hasta las 3 de la mañana, dices? Aclaró Valeria. Hasta las 3:30. Rodolfo no paraba de encontrar fallos y me obligaba a rehacerlas. Valeria escuchaba en silencio y su rostro se ensombrecía por momentos. Marisol, ¿te das cuenta de la humillación que esto supone? Sí, me doy cuenta. ¿Pero qué puedo hacer? Márchate, dijo Valeria con firmeza. Recoge tus cosas y vete. Esta noche. Valeria. Valeria no. Marisol, esto ya no es una familia, es abuso. Te trata como a una sirvienta. Tal vez estoy haciendo algo mal. A lo mejor tiene razón y debería esforzarme más. Valeria golpeó la mesa con el puño. ¿Esforzarte más? Trabajas de la mañana a la noche, cocinas, limpias, lavas la ropa y estás de servicio 8 horas. ¿Qué más tienes que hacer? Dice que no aprecio su esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? ¿Ir a trabajar y cobrar? Ese es su deber, no su esfuerzo. Marisol bebió té y guardó silencio. Las palabras de Valeria eran correctas, pero de algún modo no encajaban en su cabeza. 5 años de vida matrimonial la habían acostumbrado a pensar que los problemas en las relaciones siempre eran culpa de la mujer. ¿Sabes qué es lo que más me cabrea? Continuó Valeria. Que justifiques su comportamiento, encontrar explicaciones para él, buscar tu propia culpa. ¿Cómo si no? Es mi marido. Un marido no es un amo. El matrimonio es una asociación, no una esclavitud. Es fácil hablar cuando no se tiene familia, dijo Marisol en voz baja. Valeria guardó silencio. Era una pregunta dolorosa. Tenía 30 años y nunca había tenido una relación seria. Había conocido a algunos hombres, pero nunca habían ido más allá de una cita. Lo siento, dijo Marisol. No quería ofenderte. No pasa nada. Puede que no tenga familia, pero tengo sentido común, y me dice que tu matrimonio se ha convertido en una pesadilla. No es una pesadilla, es solo un momento difícil. Marisol, escúchate, eres una mujer inteligente, tienes una educación, un trabajo. ¿Por qué ibas a aguantar humillaciones? ¿Y si me voy y luego me arrepiento?
¿Y si pudiéramos hacer que las cosas funcionen? ¿Hacer las cosas bien? Valeria sonrió amargamente. Cada mes va a peor. Primero bebía y se peleaba con los vecinos. Ahora no bebe, pero se ha convertido en un tirano doméstico. ¿Qué será lo próximo? Era una pregunta que Marisol se hacía cada vez más a menudo. ¿En serio? ¿Y ahora qué? Rodolfo era cada vez más exigente y dominante, y ella cada vez más sumisa y débil. Tengo que irme, dijo terminándose el té. Piensa en lo que te he dicho, pidió Valeria. Y recuerda que mi puerta siempre está abierta. Marisol caminó lentamente hacia su casa, pensando en la conversación con su amiga. En el fondo, se dio cuenta de que Valeria tenía razón. Pero, ¿cómo decidirse a dar ese paso? Dejar a su marido, empezar la vida de nuevo, parecía imposible. Hubo una sorpresa en casa. Dolores estaba sentada en la cocina, preparando algo en una olla. «Ah, por fin has venido», dijo su suegra sin volverse. «¿Dónde has estado?» «He estado en casa de Valeria». «¿Esa solterona?» Dolores arrugó la nariz. «Pierdes el tiempo. Estarías mejor arreglándote en casa». Marisol miró a su alrededor. La casa estaba ordenada, todo en su sitio. «¿Qué orden?» «He ordenado esta mañana». «Eso es, no lo has limpiado bien. Polvo en los estantes, manchas en los espejos, la ropa bien doblada». «Dolores, lo he intentado». «Intentarlo no es suficiente, necesitas resultados». La suegra se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina. «Rodolfo es ahora un hombre importante. Colegas y jefes pueden venir a verle. Y la casa tiene que estar perfecta». Marisol escuchó en silencio los reproches. Ya no había fuerzas para luchar. «Y además», continuó Dolores, «no cocinas bien. Ayer los invitados te alabaron por educación, pero en realidad la ensalada estaba demasiado salada y la carne dura. Todos comieron con gusto. Por educación, te digo. Y Rodolfo está en casa quejándose de que la comida no sabe bien. Hay que aprender a cocinar bien, no a cocinar. Yo cocino como sé. Ese es el problema, que no sabes cómo. En mi época, a las niñas se les enseñaba a ser amas de casa desde pequeñas. ¿Y ahora qué? Todos van a la escuela, se creen listos, pero no saben las cosas sencillas». Marisol fue al dormitorio a cambiarse. Le temblaban las manos de rabia y resentimiento. ¿Por qué todos pensaban que no valía nada? ¿Por qué nadie ve el esfuerzo que dedica a su casa y a su familia? A las 7 de la tarde llegó Rodolfo. Estaba de buen humor. Las negociaciones con el director habían sido un éxito. «¿Te imaginas? A partir del 1 de junio seré capataz de la obra», anunció al entrar en la casa. «Me doblan el sueldo». «Enhorabuena», dijo Marisol sin entusiasmo. «¿Por qué estás tan amargada? Tu marido tiene éxito y tú no estás contenta». «Estoy contenta. ¿No te das cuenta? Bueno, las mujeres tienen sus propios problemas». En la cena Rodolfo habló de sus planes. Ahora estará a cargo de toda la obra, 40 trabajadores. Es mucha responsabilidad, pero también muchas oportunidades. Habrá que crear una imagen adecuada, pensó en voz alta. Comprar buenos trajes, comprar un coche nuevo a crédito. La gente debe ver que está tratando con un hombre de éxito. ¿Y qué hay de la economía?, se atrevió a preguntar Marisol. ¿Qué economía? Rodolfo se sorprendió. El dinero debe gastarse con prudencia, pero no economizar. Un tacaño nunca llegará a ser un hombre respetable. Dolores asintió con aprobación. Tienes razón, hijo. El dinero gusta, pero no la avaricia. Exactamente. Y algunas personas, Rodolfo miró a su mujer, están acostumbradas a contar hasta el último céntimo y tienen miedo a gastar. Yo no tengo miedo a gastar, solo quiero que vivamos dentro de nuestras posibilidades. ¿Asequibles? Rodolfo se rió. Marisol, mis medios son ahora mucho mayores que antes. Es hora de que cambies tu mentalidad de pobre a rica. Después de cenar, los hombres se fueron al salón a ver las noticias, y Marisol, como de costumbre, se quedó a recoger la mesa. Dolores ayudó, poniendo los platos en el fregadero y criticando. La sopa estaba poco salada, y las patatas estaban demasiado cocidas. «A mí me pareció bien», dijo Marisol con cautela. «¿A ti te pareció bien?» Rodolfo se calló por educación. ¿Viste cómo arrugó la nariz? No lo vi. Porque no soy observadora.
Una buena esposa siempre se fija en si a su marido le gusta la comida. Marisol lavó los platos en silencio. Cada palabra de su suegra hería su ego, pero era inútil discutir. Y en general, continuó Dolores, te has vuelto un poco aletargada, poco alegre. A los hombres les gustan las mujeres alegres. Estoy cansada. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? Tu trabajo es fácil, tienes muchos ayudantes en casa. Cuando yo tenía tu edad, crié a 3 hijos sola, cuidaba de mi marido y tenía varios trabajos a tiempo parcial. No me quejaba. Eran otros tiempos. Tiempos, resopló Dolores. Los tiempos no tenían nada que ver. Se trata del carácter. Los que tienen un carácter fuerte pueden hacerle frente. Y si eres débil, te quejas. Marisol apretó los labios y siguió lavando los platos. Las palabras de su suegra dolían, porque había algo de verdad en ellas. Efectivamente se había vuelto más letárgica y triste. Pero, ¿es de extrañar? Y deja de enfurruñarte, añadió Dolores. A Rodolfo no le gusta eso. A un hombre hay que recibirlo en casa con una sonrisa. No estoy enfurruñada. Sí que lo estás. Y pones mala cara. Mírate en el espejo, es como si el mundo te debiera algo. Dolores, lo estoy intentando. No lo estás intentando lo suficiente, dijo mi suegra con dureza. Mi marido tiene una carrera. ¿Y tú qué haces? Andas por ahí como si estuvieras en el agua, quejándote a tus compañeros, desahogando tus frustraciones. No me quejo. No te quejas. ¿Qué hacías hoy en casa de Valeria? Seguro que me estaba contando lo malo que es Rodolfo, lo dura que es tu vida. Marisol sintió que el color le inundaba la cara. Dolores había acertado. Solo estaba hablando con mi amiga. Hablando. Hablando a espaldas de mi marido. Eso se llama traición. ¿Qué traición? Tengo derecho a hablar con mi amiga. ¿Tienes derecho a airear tus trapos sucios en público? ¿A hablar de asuntos familiares con desconocidos? Marisol dejó a un lado la esponja y se volvió hacia su suegra. Dolores, Valeria no es una extraña. Somos amigas desde hace años. ¿Amigas? ¿Dónde estaba esa amistad cuando os casasteis? ¿No me disuadiste diciendo que era demasiado pronto? No, no lo hice. Mentirosa. Todas estas solteronas son iguales. No pueden sentar la cabeza. Están celosas de las demás. Valeria no es celosa. ¿No está celosa? Dolores se rió. Tiene 30 años y vive sola. Claro que es celosa. Y ahora quiere romper tu matrimonio para que tú también te sientas sola. Marisol sintió que la rabia le hervía por dentro. Insultarla era una cosa. Pero tocar a Valeria es otra muy distinta. No te atrevas a hablar así de mi amiga, le dijo tajante. Que no me atrevo, se sorprendió Dolores. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Soy la dueña de esta casa. ¿La señora? La suegra se rió. Aquí no eres nadie. Rodolfo alquila la casa, lo paga todo, y tú no eres más que un apéndice de tu marido. Estas palabras desbordaron la paciencia de Marisol. Basta, gritó. Estoy harta de oír tus insultos. Yo también trabajo, también aporto dinero a la familia. ¿Insultos? Dolores se puso roja de indignación. Te estoy educando. Te estoy diciendo cómo comportarte. No tienes que educarme. Soy una mujer adulta. ¿Una mujer adulta? ¿Quién se queja a sus amigas y le grita a su suegra? Rodolfo, gritó Dolores. Ven aquí. Mira cómo me habla tu mujer. A los pocos segundos, Rodolfo entró en la cocina con cara contrariada. ¿Qué son esos gritos?, preguntó. Tu mujer está siendo grosera conmigo, se quejó la madre. Me prohíbe opinar, es una insolente. Eso no es verdad, objetó Marisol. Solo le he pedido que no insulte a mi amiga. ¿A qué amiga? Rodolfo frunció el ceño. Valeria, tu madre dijo que estaba celosa y que quería destruir nuestro matrimonio. ¿No es cierto?, preguntó Rodolfo con frialdad. Que Valeria siempre te pone en mi contra. No es verdad. Solo me apoya. ¿Te apoya? ¿Te apoya en qué? ¿En faltarle el respeto a su marido? Rodolfo, ¿qué es eso del respeto? Se trata de tu madre. Mi madre es una mujer respetable, gritó. Y no tienes derecho a discutir con ella. Pero ella es... Silencio. Rodolfo se acercó un paso y la furia brilló en sus ojos.
Estoy harto de oírte quejarte. Mamá tiene razón. Te has vuelto insoportable. ¿Yo soy insoportable? Marisol sintió que se le quebraba la voz. Me parto el culo para complacerte. Para complacerte. Ni siquiera sabes hacer bien la sopa. Y aún así intentas complacerme. Si no te gusta mi comida, cocínala tú. Fue la gota que colmó el vaso. Rodolfo dio un fuerte manotazo y golpeó a su mujer en la mejilla con la palma de la mano. El golpe fue fuerte. Marisol se tambaleó y se agarró a la mesa. Así se hace, dijo Dolores con aprobación. La has puesto en su sitio. Marisol se puso de pie con la mano en la mejilla encendida y miró a su marido con los ojos muy abiertos. Era la primera vez en 5 años de matrimonio que él levantaba una mano contra ella. Recuerda de una vez por todas, dijo Rodolfo con frialdad, que en esta casa mando yo. Y nadie, tiene derecho a llevarme la contraria. Ni tú ni nadie. Rodolfo, susurró ella. Cállate, no quiero oír más de tus quejas y agravios. Si obedeces, habrá paz en la familia. Si no lo haces, tendrás más. Dio media vuelta y entró en el salón. Y Dolores sonrió satisfecha. Eso está bien, un hombre debe ser capaz de poner a una mujer en su sitio. Marisol caminó en silencio hasta el cuarto de baño y se encerró dentro. Tenía la mejilla encendida y los ojos llenos de lágrimas. Se miró en el espejo. La bofetada roja, el pelo revuelto, los ojos asustados. Las lágrimas caían a chorros. Se sentó en el borde de la bañera y lloró de dolor, de humillación, de desesperación. 5 años de matrimonio la habían llevado a esto, al punto en que su marido se sentía con derecho a golpearla. Lloró largo rato, hasta que se le saltaron las lágrimas. Luego se lavó la cara con agua fría y volvió a mirarse en el espejo. La mancha roja de su mejilla era aún más brillante. En ese momento, algo cambió en su mente. Fue como si un interruptor interno se hubiera activado. De repente Marisol se dio cuenta de que no aguantaría más. Basta. Suficiente. Era hora de actuar. Salió silenciosamente del cuarto de baño. Se oían voces en el salón. Rodolfo y Dolores hablaban de las perspectivas profesionales de él. A nadie le interesaba cómo se sentía ella después de la bofetada. Marisol se dirigió al dormitorio y se tumbó en la cama. Pero no iba a dormir. Ahora tenía un objetivo: arruinar la carrera de su marido igual que él había arruinado su vida. Y sabía cómo hacerlo. Mañana iría a ver a Eduardo Castro y le contaría toda la verdad sobre su marido. Sobre lo que era Rodolfo antes del ascenso y lo que era después. Después ya se vería quién mandaba en la casa. Marisol se levantó temprano por la mañana con la cabeza despejada y una decisión firme. Aún le dolía la mejilla de la bofetada de la noche anterior, pero el dolor no hizo más que reforzar su determinación. Rodolfo se preparaba para ir a trabajar, canturreando en el baño. Hoy era su primera reunión en su nuevo puesto de capataz de la obra. «Marisol, ¿dónde está mi camisa azul?», gritó. «En el armario, a la derecha», dijo ella, preparando el desayuno. «No la veo. Entonces está en la lavadora». «¿Otra vez en la lavadora?». Rodolfo salió del cuarto de baño con una toalla alrededor de la cintura, molesto. «Te dije que cuidaras mi guardarropa». «Lo siento, se me olvidó cogerlo». «Se me olvidó. Siempre estás poniendo excusas». Cerró la puerta del armario de un portazo, enfadado. «Necesito estar impecable esta noche. ¿Y tú?». Marisol le entregó en silencio una camisa blanca. Rodolfo murmuró algo descontento, pero se la puso. Durante el desayuno habló largo y tendido de sus planes para el día, de cómo impresionaría a sus nuevos subordinados. «Hoy les enseñaré quién manda», dijo con suficiencia, untando mantequilla en el pan. «Eduardo me advirtió de que algunos de los trabajadores estaban demasiado relajados. Pero eso no me pasará a mí». «Por supuesto», asintió Marisol. «Lo más importante en el liderazgo es la claridad y el rigor. Si aflojas, te sentarán en el cuello». Después del desayuno, Rodolfo se marchó muy animado. Marisol esperó a que desapareciera a la vuelta de la esquina y se dirigió también a la fábrica. Tenía que hablar con Eduardo antes de que empezara su turno. La fábrica estaba en las afueras de la ciudad. Edificios grises, tuberías altas, una parada de camiones.
Marisol había estado aquí varias veces para eventos corporativos, así que sabía dónde encontrar el despacho del capataz. Eduardo Castro ya estaba allí, estudiando unos documentos en su mesa. Cuando vio a Marisol en la puerta, enarcó las cejas, sorprendido. «Señora Vargas, ¿qué la trae por aquí tan temprano? ¿Podemos hablar? Es un asunto importante». «Por supuesto, pase». Eduardo señaló una silla frente al escritorio y dejó los papeles a un lado. Marisol se sentó, recogiendo sus pensamientos. Tenía que contarlo todo, pero ¿por dónde empezar? «Te escucho», dijo Eduardo en voz baja. «Se trata de mi marido, Rodolfo». «¿Ha ocurrido algo?» Marisol respiró hondo. «Señor Castro, usted le dio el ascenso porque creía que había cambiado, que había dejado de beber y se había convertido en un hombre diferente. Sí, y hasta ahora ha estado a la altura de mi confianza. En el trabajo, tal vez, pero en casa». Marisol hizo una pausa, buscando las palabras. «En casa se ha convertido en un tirano». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Llevaba 2 meses sin beber, era cierto, pero el alcohol solo enmascaraba su verdadero carácter, y ahora ese carácter estaba a flor de piel. Marisol empezó a hablar sobre la forma en que Rodolfo la trataba después del ascenso. Los constantes regaños, los insultos, las exigencias. Del aniversario de ayer, cuando la obligó a limpiar hasta las 3 de la mañana delante de los invitados. «Y anoche me pegó», dijo en voz baja, girando la cara para mostrar la bofetada que aún tenía en el rostro. Eduardo miró atentamente la mancha roja de su mejilla. «¿Le había pegado? ¿Por qué?» «Porque intenté oponerme a su madre. Estaba insultando a mi amiga y yo la defendí. Rodolfo dijo que yo no tenía derecho a discutir con ella, así que le pegó». «Ya veo», dijo Eduardo pensativo. «¿Pero por qué me cuentas esto a mí?» «Problemas familiares». «Porque necesitas saber la verdad sobre el hombre que fue ascendido», lo interrumpió Marisol. «Señor Castro, Rodolfo no ha cambiado, solo cambió de un tipo de agresión a otro». «¿Qué quiere decir con eso?» Marisol habló de una pelea con los vecinos hace 2 meses, cómo Rodolfo borracho golpeó a Osvaldo, luego trajo a un grupo de sus amigos y comenzó un motín. Quemaron un coche, robaron en una casa, golpearon a la gente. Osvaldo estuvo en el hospital después de la paliza. Tenía una conmoción cerebral y costillas rotas. Eduardo escuchaba en silencio, pero su rostro se ensombrecía cada vez más. «¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Cuándo la madre de Rodolfo pidió un ascenso?» «Porque esperaba que cambiara de verdad. Pensaba que el nuevo trabajo, la responsabilidad, tal vez lo harían mejor persona. ¿Y ahora?» «Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Rodolfo no ha mejorado. Acaba de dejar de beber, pero sigue siendo el mismo hombre. Violento, egoísta, incapaz de controlar su agresividad». Eduardo se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. En el patio de la fábrica ya estaban reunidos los trabajadores del primer turno. «Señora Vargas, ¿se da cuenta de que me está pidiendo que despida a su marido? Le estoy pidiendo que tome la decisión correcta. Rodolfo no está capacitado para estar al mando. Un día le pega a su mujer y al otro puede levantarle la mano a un subordinado. Pero en casa y en el trabajo son diferentes. No para gente como mi marido. Él no tiene límites. Si cree que manda en casa, creerá que manda en todas partes». Eduardo se volvió hacia ella. «¿Y si hablo con él? ¿Advertirle de que la violencia doméstica es inaceptable? Te mentiría. Diría que fue un malentendido, que no volverá a ocurrir. Y una semana después volverá a empezar. Entonces, ¿qué sugieres? Obsérvalo. Ve por ti mismo cómo es realmente. Rodolfo no puede fingir mucho tiempo». Marisol se levantó de la silla. «Señor Castro, no le pido que despida a mi marido por venganza. Le pido que proteja a otras personas de su carácter. Hoy me ha hecho daño a mí, mañana se lo hará a otra persona». «De acuerdo», dijo finalmente Eduardo, «lo pensaré. Gracias por escucharme». Marisol se dirigió a la puerta, pero el jefe la llamó. «Señora Vargas, ¿qué va a hacer ahora? Porque si Rodolfo se entera de nuestra conversación, lo dejaré. Hoy». Al salir de la fábrica, Marisol se sintió extrañamente aliviada. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Ahora solo le quedaba esperar el resultado.
Regresó a casa sobre las 10 de la mañana. Tenía que hacer la maleta mientras Rodolfo estaba en el trabajo. No valía la pena llevar mucho, solo lo imprescindible. Sacó del armario una vieja bolsa de viaje y empezó a ordenar la ropa. Algunos vestidos, ropa interior, zapatos, documentos de la mesilla de noche, pasaporte, diploma, historial laboral, un poco de dinero que estaba ahorrando para un día lluvioso. No hice las fotos, había demasiadas mentiras y fingimientos en ellas. También dejé las joyas. Eran baratas, pero los recuerdos eran desagradables. A las 12:30 la maleta estaba hecha. Marisol recorrió con la mirada la casa en la que había vivido 5 años. Había muchos recuerdos felices, pero también otros más amargos. Era hora de poner fin a este capítulo de la vida. Estaba a punto de marcharse cuando sonó el teléfono. Marisol. Marisol, soy Dolores. ¿Estás en casa? Sí. Voy de camino a verte. Necesito hablar contigo. El teléfono está apagado. Marisol miró su bolso. Habría sido mejor irse ahora, pero su suegra podía llegar en cualquier momento y verla fuera con su equipaje. Así que tuvo que esperar. Dolores apareció 20 minutos después, preocupada, con la cara roja de emoción. ¿Qué le pasa?, preguntó Marisol, aunque ya lo había adivinado. Han despedido a Rodolfo, soltó Dolores. Acaba de llamar llorando. ¿Despedido? ¿Por qué? No lo sé. Dice que Eduardo le ha llamado a su despacho y le ha dicho que no es apto para el puesto de capataz. No apto para el puesto. Dolores fue al salón y se dejó caer en el sofá. Llevaba 2 meses sin beber, había hecho todo lo posible. ¿Y para qué? ¿Por qué se sentía tan humillado? Tal vez haya razones. ¿Qué razones? Dolores estaba furiosa. Es el empleado perfecto. Eduardo mismo lo dijo. Marisol guardó silencio. Ahora no era el momento de confesar su visita a la fábrica. ¿Dónde está ahora?, preguntó. De camino a casa. Dijo que tenía que pensar qué hacer a continuación. Así que volverá pronto. Marisol miró discretamente la bolsa en la esquina del pasillo. Dolores aún no se había dado cuenta. ¿Podría tratarse de un malentendido temporal?, sugirió Marisol con cautela. Hablará con sus superiores, todo se aclarará. ¿Temporal? Dolores se rió amargamente. ¿Has visto alguna vez a alguien a quien hayan despedido retractarse? Sobre todo con esas palabras. La puerta de un coche se cerró de golpe junto a la ventana. Dolores se levantó del sofá de un salto. Rodolfo había llegado. 1 minuto después, Rodolfo irrumpió en la casa. Tenía la cara contorsionada por la rabia, los ojos enrojecidos por las lágrimas y la ira. Parecía un hombre traicionado por sus seres queridos. «Putas», gritó dando un portazo. «Zorras astutas». «Hijo, cálmate», dijo Dolores preocupada. «Cuéntame lo que ha pasado». «¿Qué ha pasado?». Rodolfo se rió histéricamente. «Me humillaron, pisoteado en el barro, delante de todo el mundo». Contó cómo Eduardo le había llamado a su despacho durante una reunión. Cómo le anunció su despido en tono frío, sin darle ninguna razón. Cómo la seguridad le escoltó a la salida bajo las miradas de sus colegas. «No apto para el servicio», repetía una y otra vez. ¿Y eso qué significa? Durante 2 meses trabajó perfectamente, todo el mundo estaba contento. «¿Quizá alguien se volvió contra ti?», sugirió Dolores. «¿Quién? ¿No tenía enemigos en la fábrica?». Entonces, ¿de dónde vino esa decisión? Rodolfo se detuvo y pensó un momento. Luego, lentamente, se volvió hacia su mujer. «Marisol, ¿fuiste ayer a casa de Valeria?». «Fui», respondió ella con cautela. «¿De qué hablasteis?». «De varias cosas». «¿De cosas distintas?». La voz de Rodolfo se volvió peligrosamente tranquila. «¿O de lo mal marido que soy?». Marisol sintió que el corazón le latía más deprisa. «Rodolfo, ¿qué tiene que ver Valeria con esto?». «Porque te está poniendo en mi contra», gritó él. «Y luego vas y te quejas». «¿Quejarme a quién?». Dolores no entendía. «A cualquiera». Rodolfo se paseaba por la habitación como un animal enjaulado. «Seguro que está cotorreando a diestro y siniestro sobre lo horrible que soy. Yo no he dicho nada a nadie». «Mentiroso». Se detuvo frente a ella, respirando agitadamente. «Alguien ha puesto a Eduardo en mi contra».
Y solo pudo hacerlo alguien que conoce los detalles de la familia. Marisol dio un paso atrás. Rodolfo, te equivocas. ¿Te equivocas? ¿Quién tiene razón? ¿Tú? ¿La que habla a espaldas de su marido? Hijo, quizá no deberíamos. Dolores intentó intervenir. ¿Vale la pena? Rodolfo interrumpió. Ya estoy harto de su mala leche. Perdí mi trabajo por su culpa. Agarró a su mujer por los hombros y la zarandeó. Dime la verdad. ¿A quién se ha quejado de mí? A nadie. Marisol intentó liberarse. Estás mintiendo. Rodolfo giró para golpearla de nuevo. Pero en ese momento, algo en Marisol se quebró. La bofetada de ayer fue la gota que colmó el vaso. No permitiría que la golpearan de nuevo. Cuando la mano de Rodolfo voló hacia su cara, Marisol dio un brusco respingo y agarró lo primero que tuvo a mano. Una pesada sartén de hierro fundido que estaba sobre la cocina. ¡Atrás!, gritó agitando la sartén. ¿Qué? Rodolfo se quedó atónito. No te atrevas a tocarme. ¿Estás loca? Intentó quitarle la sartén. Marisol le golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas. Se oyó un ruido sordo, como el de un saco de patatas al caer. Rodolfo se tambaleó, con los ojos nublados, y cayó al suelo inconsciente. ¡Muerto!, gritó Dolores. «Han matado a mi hijo». Marisol se levantó con la sartén en las manos y miró a su marido tendido. Había una mancha de sangre oscura en el suelo. «¡Asesino! ¡Cabrón!», gritó Dolores, arrodillándose junto a su hijo. «Te meteré en la cárcel, a la cárcel». Pero Rodolfo gimió y se movió. «Así que está vivo». «Una ambulancia», sollozó Dolores. «Llama a una ambulancia». Marisol dejó la sartén sobre la placa y salió al pasillo a por su bolso. «¿A dónde vais?», gritó Dolores. «¿A dónde vas, asesina?». «Te dejo», dijo Marisol con calma. «¿Cómo que te marchas? Mi marido está herido». «Déjale ahí tumbado, no volverá a tocarme». Marisol cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «¡Alto!», gritó Dolores. «No te atrevas a irte. Te denunciaré a la policía». «Adelante», dijo Marisol con indiferencia. «Les contarás cómo tu hijo pegó a su mujer». «No le pegaba, la educó. Llámalo como quieras». Marisol salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. Los gritos de Dolores resonaron en las ventanas durante largo rato, pero ella no se volvió. Fuera hacía sol y calor. La gente iba a lo suyo. Los niños jugaban en los patios. La vida seguía. Y Marisol tenía una nueva vida. Tardó media hora en llegar a casa de Valeria. Caminó despacio, saboreando cada paso. Por primera vez en muchos meses se sentía libre. Valeria acababa de volver del trabajo y estaba preparando la comida. Cuando vio a su amiga con una bolsa, enseguida lo comprendió todo. «Por fin lo has conseguido», dijo, abrazando a Marisol. «Sí», dijo ella en voz baja. «Por fin. Venga, cuéntamelo todo. Y no vuelvas nunca más con ese cabrón». «No lo haré», dijo Marisol con firmeza. «Jamás». Entró en el piso de su amiga y se sintió como en casa por primera vez en mucho tiempo. Aquí no la humillarían, no la criticarían, no la obligarían a fregar los platos hasta las 3 de la mañana. Aquí solo era una persona. Y eso era suficiente.